Hispanoamérica e Iberoamérica son sinónimos. ¿Por qué? Pues porque Iberia e Hispania son sinónimos. Iberia es como lo llamaban los griegos e Hispania como lo llamaban los romanos. Esto es como lo de, no sé, lo de griego y heleno, por ejemplo. ¿Un ateniense o un tesalonicense es griego o es heleno? Es ambas cosas, porque son sinónimos. Graecia es como, Graecia, mejor dicho, es como los romanos llamaban a Grecia, mientras que los griegos la llamaban Helás. En griego moderno se dice Helada, es como se dice Grecia, como ellos se llaman a sí mismos. De manera que, trayéndonoslo al tema hispano, cualquiera que hable castellano, portugués, catalán, bable o euskera o valenciano está hablando una lengua hispánica o una lengua ibérica. Es decir, que Lisboa es una ciudad tan hispana o tan ibérica como Valencia. Como ves, es una cuestión puramente geográfica, no tiene más. Otra cosa es que se le quiera meter elementos políticos, pero en principio no es más que eso. No sé por qué decir ibérico es incluir a toda la península y en cambio decir hispánico no es incluir a toda la península. Cuando los portugueses hablan de Lusitania, ellos mismos se llaman lusitanos a sí mismos o lusos. La Hispania Lusitania era una provincia dentro de Hispania, se llama Hispania Lusitania, Hispania Bética, Hispania Tarraconense, por no hablar de que la capital de la Hispania Lusitania estaba en Mérida, que es la actual España. Es decir, cuando decimos hispano no tiene absolutamente nada que ver con el Estado español, ni con la lengua castellana. Tiene que ver con una referencia geográfica antigua, de la misma manera que cuando decimos ibérico no tiene nada que ver con el Estado español, ni con la lengua castellana, pues hispano es lo mismo. Lo único, pues que efectivamente con el tiempo, con los siglos, terminó conformándose un Estado que tiene el nombre de España, que a su vez viene de Hispania, pero nada más. Cuando digo Hispanoamérica es los americanos que hablan lenguas derivadas derivadas no, lenguas que se siguen hablando todavía en la península ibérica o la península hispánica, que para el caso es lo mismo. Para nosotros es urgente, para los pueblos de Hispanoamérica, primero recuperar el nombre Hispanoamérica, no Latinoamérica, que es un invento de las agencias de noticias norteamericanas y de los franceses. Quería hacerte un comentario con respecto a algo que he escuchado hace poco tiempo en tu podcast referente a este cambio que ha habido en el lenguaje, denominando latinos a lo que antes se denominaba hispanos. Y estoy muy de acuerdo contigo que detrás de ese movimiento pues ha estado en gran medida la diplomacia francesa y anglosajona, intentando quitar protagonismo a lo hispano, y sobre todo la francofonía, pues intentando dar protagonismo, lógicamente, a su cosmovisión, ¿no? Yo creo que en el fondo les ha salido el tiro por la culata. Yo he vivido 10 años en Brasil y he hablado y hablo habitualmente con mucha gente de origen sudamericano, de Colombia y de México principalmente. Y con la gente común que no presta mucha atención a esas cosas, la sensación que yo tengo es que han asociado completamente lo latino a lo hispano. De tal manera que si tú te refieres a los franceses, ellos no los tienen por latinos. Pero lo que es mucho más grave y más sorprendente es que si hablas de los italianos tampoco los tienen como latinos. Y me da la sensación de que eso está sucediendo también en la lengua común en Estados Unidos. Es decir, si no prestan mucha atención, cuando hablan de latinos se refieren exclusivamente a los hispanos. Eso crea aparte de ser una distorsión y ser un disparate, crea una situación que en realidad es favorable para los hispanos, porque de alguna manera nos está asociando directamente con la antigua Roma y con la herencia de la cultura occidental, algo que por cierto los anglosajones siempre han reclamado mucho para sí, ¿no? De alguna manera, por lo menos por mi experiencia en trato con personas de origen británico, ¿no? Yo creo que es una maniobra que de algún modo le ha salido mal, sobre todo a los franceses, en ese sentido. O sea, ellos han quedado completamente apartados, ya lo estaban porque en América no tienen presencia importante,
pero han quedado completamente apartados y ahora cuando se habla de los latinos, la mayoría de los hispanos pues lo asocian completamente a lo latino, y yo creo que en Estados Unidos está sucediendo lo mismo. Bueno, es una reflexión, una observación un poco, pues si quieres, cogida por los pelos, pero es lo que a mí me ha pasado en las conversaciones comunes en Brasil y con personas de origen sudamericano. No sé qué te parecerá. Venga, muchas gracias, un abrazo. Pues sí, efectivamente, Antonio, así es. Trataron de eliminar lo hispano de la ecuación subsumiéndolo en lo latino, en la que se incluían, lógicamente, los franceses como guías de la latinidad. Esto nació en tiempos de Napoleón III, cuando estaba decidido a intervenir en Hispanoamérica, y lo hizo, además. Lo hizo en México en la década de 1860, lo contaba en la contrahistoria de este viernes pasado. Hice una contrahistoria sobre los dos imperios mexicanos. Bueno, pues el segundo vino motivado precisamente por la intervención, o mejor dicho, por la invasión del ejército francés a México. Claro, para estar legitimado para intervenir en países como México tenía que incluirse. Bueno, es cierto que los mexicanos hablan español, luego son latinos, igual que nosotros, así que una cosa y la otra es más o menos lo mismo. Claro, al final, pues como bien dices, por una cuestión de número, latino ha terminado convirtiéndose en sinónimo de hispano. Cualquier persona que le digas música latina, automáticamente piensas en música en español. Ahora bien, el término latino, quiero decir, tiene una connotación básicamente racial en los Estados Unidos. Ya sabes que los gringos tienen la necesidad de clasificarlo todo por categorías raciales, en función, por supuesto, del color de la piel. Con lo de latinos lo crearon para identificar no a los que hablaban español, que se incluía, por supuesto, sino los que tenían debajo. Es decir, Centroamérica y el Caribe. Tipos algo más morenitos y bajitos que los blancos estadounidenses. Es decir, básicamente los mestizos, ¿no? Era algo entre medias entre los blancos y los negros, pero con un idioma propio, que era el español. Eso encajaba en su manera de pensar. Es decir, todo tiene que estar categorizado en función de colores. Estamos nosotros, que somos los blancos, y luego están los otros, que son los negros. Bien, pues a estos hay que buscarle algo. Vamos a llamarlos, por ejemplo, latinos. El problema vino cuando empezaron a ver latinos, es decir, gente hispanohablante, que eran negros o tan blancos como los colonos alemanes de Minnesota. Ahí, pues, en fin, se les rompió la cabeza, literalmente. Así que en los años 70, la Oficina del Censo creó el término Hispanic, es decir, hispánico. Al principio era Hispanic y luego ya tuvieron que diferenciar, por eso que os digo. Tuvieron que poner white y non-white, el blanco y el hispano no blanco, porque siguen emperrados con el color de la piel. Lo que les cuesta entender es que el español es la lengua madre de mucha gente, de 450 millones de personas, de prácticamente todas las razas de la Tierra. Es decir, que tan hispanos son, por ejemplo, el rey España, que mide 1,90 y tiene los ojos claros, como Keiko Fujimori, que es nieta de japoneses y tiene aspecto de japonesa, aunque es hispana, por supuesto, Rigoberta Menchú, que es una india quiché de Guatemala, o Teodoro Obiang, que es el presidente de Guinea Ecuatorial y es también hispano. Es decir, su lengua principal, o por no hablar directamente, su lengua madre es el español. He forzado los ejemplos, pero que entre medias hay una gama prácticamente infinita. Es decir, que lo de hispano no es una categoría racial, sino lingüística y por lo tanto cultural. Eso les cuesta bastante entenderlo, porque en la mentalidad anglosajona, raza y cultura son una misma cosa. Pero claro, eso no sucede lo mismo en la mentalidad hispana. La nuestra es una cultura más antigua que la anglosajona. Proviene directamente de la antigua Roma. Y los romanos no hacían distinciones con la raza, sino con la cultura. Es decir, romano era el que hablaba latín y formaba parte de la civilización romana. Con eso bastaba. Por esa razón hubo emperadores como Septimio Severo, que era muy oscuro de piel, a la vista de los frescos que se han conservado de él, o Filipo. Septimio Severo era de Libia. Filipo era apodado como el árabe. Aparte de provenir de Siria, sus ancestros venían de la actual Arabia, por eso le llamaban el árabe. No tenían ningún problema los romanos con ello, ¿eh? Es decir, no discriminaban por raza a la hora de esclavizar, por ejemplo. Es decir, tuvieron esclavos negros, sí, pero también germanos, sármatas, griegos, cualquiera podía ser esclavo. La esclavitud era una condición que no iba necesariamente atada a la raza. Los hispanos somos herederos directos de aquello. Es decir, no le miramos el color de la piel al vecino. Digo, no solo nosotros, sino nuestros antepasados. No se lo miran demasiado, sino la lengua que habla y sus rasgos culturales. La Reconquista, por ejemplo,
No se luchaba contra los moros porque fuesen moros, sino porque eran musulmanes. En el momento en que el moro se convertía al cristianismo, asunto resuelto, ya está, ya estaba integrado. Bastaba que aprendiese la lengua romance y además se convirtiese al cristianismo. Punto resuelto, no había nada más que decir. En cambio, un negro de una plantación de Alabama no podía llegar nunca a ser blanco, porque era una cuestión biológica, es que has nacido así, vas a serlo toda tu vida. Bueno, esa es la razón por la que nuestros antepasados se mezclaron con esa alegría con los indios en América. La propia Isabel la Católica pidió por escrito que eso sucediese, es decir, que los españoles que pasasen a las Indias tenían que tomar esposa allí, o era lo que deberían hacer. Eso sí, había que bautizar a la India antes, y adoctrinarla sobre la religión verdadera, lo que os vengo a decir, idioma y lengua, cultura. Del resto daba igual, que era más bajita o más oscura de piel, es lo de menos. Veníamos, Isabel la Católica, como cualquiera de nosotros, hispanos, venimos de una civilización más antigua que la anglosajona, que se civilizaron hace apenas 1000 años, una cosa así. Es decir, nada de eso sucedió con los ingleses en Norteamérica. Tenían que sacarlos de allí para ponerse ellos. Por eso fueron tan lentos en el avance. Es decir, en el año 1776, cuando los estadounidenses se independizan, las colonias inglesas en Norteamérica habían llegado al río Ohio de puro milagro. El resto de Norteamérica era completamente desconocido. En aquel entonces los españoles habían llegado pues hasta el extremo sur de Chile. Y no solo habían llegado, sino que además se habían establecido. Mira, las guerras indias, en Nueva Inglaterra o en las Carolinas, consistieron básicamente en vaciar de indios aquello, no había otra. No en mezclarse con ellos. Los fueron desplazando hacia el oeste. La española, en cambio, sometía a los indios, lógicamente, que para algo eran los conquistadores y los invasores, y además se sentían, y ellos estaban convencidos de estar legitimados para ello. A fin de cuentas, el Papa le había concedido al rey de España la propiedad, entre comillas, de América, y tenía la legitimación absoluta para hacerlo. No voy a entrar en si era o no era justo, pero en aquel momento lo consideraban justo, pero una vez allí no trataban de exterminarles, sino había que evangelizarlos y luego mezclarse con ellos. Y que ya de paso ponerlos a trabajar para ellos, claro. Es decir, que los hispanizaban. Caray, por eso a los gringos les llaman tanto la atención historias como la de Pocahontas, que hasta una película de dibujos animados le hicieron. ¡Guau! Un inglés con una india. ¡Qué cosas! Habrá que escribir una novela o algo así sobre esto. Y efectivamente, cualquier estadounidense, cualquiera de nosotros conoce la historia de Pocahontas. Historias como la de Pocahontas en la América española hubo millones. Mira, uno de los problemas que siempre tuvo Estados Unidos es que no entienden el hecho hispano. Les confunde. Mira, apenas aprenden nuestra lengua y desconocen que nuestra cultura es más antigua que la suya y en muchos casos más sofisticada, porque ha ido incorporando aportes desde hace 2000 años. Caray, por eso en Hispanoamérica llevan un siglo dándose contra la pared y el patio se les revuelve cada 2 por 3. Lo único que les ha salvado, eso sí, es la afición que tenemos los hispanos a pelearnos entre nosotros. Es muy curioso porque, claro, tenemos el concepto de Nueva España donde uno podría decir, ¿ves? Al final la palabra España existe ahí y tienen que ponerla. Pues es curioso porque en realidad la primera entidad política que tuvo un nombre de España y que fue reconocida como entidad política fue la Nueva España, no la vieja. Porque la vieja, ya digo, que Castilla se convierta en España y que España sea el nombre político del país, hasta finales del 18, Carlos III no lo utiliza. La primera España de la historia, como tal, España política de la historia, fue México. Sí. O sea, después, ya siglos después, vino la España actual. Que no sea esa cuestión simbólica de los emperadores hispanos que había en la Edad Media, un Alfonso VI o un Alfonso VII, que se declaraban emperadores de la Hispania, pero que eran un rey de un pedacito del norte de España y que tenía por súbditos a 2 o 3 más chiquitillos. O sea, la primera vez que hay una entidad política que se llama España es la Nueva España.